mis amigos del YouTube, ¿listos para el nuevo video? ¿Sí? Vamos a comenzar. Vénganse. Para esta receta vamos a ocupar 1,5 libras de tomatillos, chile serrano o jalapeño al gusto, una cebolla y 5 dientes de ajo, 2 cucharadas de pepitas, 2 cucharaditas de ajonjolí tostado y un chile poblano. Media cucharadita de comino entero, media cucharadita de pimienta negra, 3 clavos de olor, 4 pimientas gordas y una hoja de laurel. Un pedacito de lechuga y un manojito de cilantro. Tortillas las necesarias. Vamos a ocupar queso. Pueden usar el de su preferencia. Yo les recomiendo que utilicen uno que esté así cuadradito o igual pueden usar un queso rallado. Aceite el necesario. Sal y sazón de pollo al gusto. Y ya por último aquí tengo 2 pechugas de pollo. Es pechuga con hueso, miren. Tengo 2 piezas, son como más de 3 libras, que viene siendo como 1 kilo más o menos, o un poquito más de 1 kilo. Ya las lavé, tienen pielecita. Les recomiendo que utilicen pechuga con hueso para que le dé más sabor al caldito. Pero igual si no tienen, pueden usar la pechuga sin hueso, está bien. Vamos a ponerlas a cocer. Ya tengo una olla aquí con agua calentando. Vamos a agregar las pechugonas. Le vamos a poner media cebolla, 3 dientes de ajo, unas ramitas de cilantro, la hoja de laurel para que le quite ese olorcito al pollo. Y le voy a poner sal y un poquito de sazón de pollo. Y aquí lo vamos a dejar hasta que se pongan las pechugas bien blanditas, unos 40 minutos a 1 hora. Y ya que suelten las impurezas, se las vamos a quitar. Es la espumita blanca que le sale aquí alrededor, todo eso le quitan. Miren amigos, ya pasó como 1 hora. Estas pechugonas ya están listas, ya están bien cociditas. Ahora aquí las voy a sacar para poderlas desmenuzar. Solamente voy a esperar que se enfríen un poquito porque están bien calientes. Mientras vamos a hacer la salsa. Ya que el pollo está listo, vamos a poner a cocer los chiles. Ya los tengo aquí bien limpiecito. Los vamos a poner aquí en una ollita con agua. Ponemos la cebolla y los 2 dientes de ajo. Aquí lo vamos a dejar por unos 5 minutos. Ya pasaron como unos 8 minutos. Ya los chiles están bien cociditos. Vamos a poner los tomatillos que también ya están bien lavaditos. Y aquí en este momento vamos a apagar la estufa para que se cosan con el agua caliente, porque no queremos que se cosan de más porque luego ya se empiezan a romper y eso hace que la salsa se amargue, así que aquí ya le apagamos. Y ya que tenemos los chiles y los tomatillos cociendo, también vamos a aprovechar para asar el chile poblano o el chile ancho, como lo conozcan. El chile ya está bien asadito, lo voy a poner aquí en esta bolsa y aquí lo dejamos que sude. En el vaso de la licuadora vamos a poner los chiles, los tomatillos, cebolla, ajos, todo lo que cocimos. No le agreguen el agua porque le vamos a poner un poquito del caldo donde cocimos las pechugas. Ponemos las especias, aquí están las pepitas, el ajonjolí tostado. Las pepitas, si gustan, las pueden tostar un poquito. Aquí están las pimientas gordas, la pimienta, el comino. Le voy a poner un poquito de sal y de sazón de pollo. Le voy a poner un poquito del caldo donde se coció la pechuga. Tapamos y vamos a licuar. Aquí la salsa está media licuada. Vamos a agregar la lechuga y también las ramitas de cilantro. Les voy a cortar esto de aquí. Y el chile poblano que tenemos por acá, vamos a quitarle el pellejito y las semillas. Ya que está así bien limpiecito, lo agregamos, tapamos y otra vez vamos a licuar esto súper bien. En un sartén con un poquito de aceite vamos a poner la salsa. Ya está bien caliente, ¿eh? Al vaso de la licuadora le ponemos un poquito del caldo de las pechugas. Queremos que esta salsa esté espesa, así que no le pongan tanto líquido. Sí me quedó picosita, amigos, pero yo así la quería picosita. Ya saben que si ustedes no quieren que pique, pues nada más le ponen 1 o 2 chiles.
y utilicen el jalapeño porque no pica tanto como el serrano. Aquí la verifican de sal, si le falta hay que ponerle. La voy a probar. Sí le falta, está bien rica pero le falta sal. Le falta sal, le falta sal. Miren, esta es la consistencia de la salsa, que quede como si fuera un tipo mole, así espesita. Igual si ustedes no quieren que les quede así espesita y quieren su salsa como bien aguada, no le pongan el ajonjolí. Porque el ajonjolí es lo que hace que la salsita espese y aparte también le da un sabor más rico. Vamos a dejar que hierva unos 5 minutos. Ya que tenemos la salsa lista, miren, en otro sartén vamos a agarrar un poquito de la salsa, unas 2 buenas cucharadotas, así. Esto va a hacer que las enchiladas queden mucho más ricas, ¿ok? Así es como me gustan a mí. Vamos a desmenuzar nuestro pollo, la pechuga, y lo vamos a poner aquí dentro. Ya tengo todo el pollo bien desmenuzado. Le voy a poner una cucharada más de salsa y vamos a mezclar esto. Yo lo quiero un poquito más hidratado. Le voy a poner también una cucharada del caldo donde se coció la pechuga. Aquí también igual pueden verificar su pollo, que les quede rico, que esté rico de sabor, que no le falte sal. Ahí está, amigos. Este pollito ya estufas. Ya está listo. Está bien rico. Que les quede así, hidratado, pero tampoco con demasiado líquido, para que las tortillas no se rompan. Vamos a poner en otro sartén suficiente aceite. Esto va a ser para dorar los taquitos. Yo los voy a dorar. Si no los quieren dorar, solamente meten la tortilla, que se dé una remojadita con el aceite, la sacan y envuelven sus enchiladas. Aquí va a ser como ustedes gusten. Aquí tengo las tortillas ya calientes. Las calenté en el micro, las pueden calentar en el comal. Vamos a doblar, así como si fueran unas flautas. Le ponen la cantidad de pollo al gusto, si no las quieren muy gruesas. Yo sí, a mí me gustan que estén panzoncitas. Vamos a ponerlos en el aceite, que se doren. Aquí el dorado también va a ser al gusto qué tan dorados los quieran dejar. Yo los voy a dejar más o menos doraditos para que no se rompan tan rápido cuando le pongamos la salsa y cuando los metamos al horno. Ok. Dice mi mamá que si usted no se quiere comer las enchiladas doraditas, que no las haga doraditas, que las haga aguadas. Quien se la va a comer va a ser usted, no yo, dice mi mamá. Le vamos a dar vuelta. Ya que tienen sus taquitos listos, este es mi molde que voy a usar para meterlo al horno. Le vamos a poner un poquito de salsa en la parte de abajo. Pueden usar un molde de vidrio también. Vamos a poner los taquitos aquí. Están doraditos, bien rico. Con la cantidad que yo hice, me salieron como 25. Le vamos a poner más salsa en la parte de arriba. Y de salsa también apenas van a ajustar perfecto. Y ya por último le vamos a poner el queso aquí. Las vamos a meter al horno, que ya tengo caliente. Lo puse en la parte de arriba que se llama broil. Es para que solamente el queso se gratine. Pero igual, si no quieren usar el broil, prenden el horno a unos 390 y las ponen ahí por unos 10 minutos. Igual de queso le ponen al gusto. Yo lo voy a poner un poquito más. No hay que ser codos con el queso. Échenle bastante quesito. Ahí está. Ahora sí al horno. Unos 5 minutos o solamente hasta que el queso se derrita y quede bien doradito de la parte de arriba.
Miren, ya están listas. Así es como me quedaron. Se tardaron como unos 3-4 minutos en el horno. Así es como yo quería el queso, miren. Y ya están listas. Ahora sí, vamos a probar. Ya aquí en la parte de arriba le pueden poner crema o un poquito de cebolla picada. O igual, ya servirlas y en el plato ponerle arroz, frijoles, lechuga, tomatito y todo lo que ustedes quieran. Amigos, pues ya llegó el momento de probar estas enchiladas. Miren, miren el queso, no hombre. La salsa quedó súper, súper rica. Me faltó el arroz, pero todavía no se acaba de cocinar y yo ya tengo hambre. Miren el quesito. Por ustedes. ¿Y saben qué? La voy a agarrar con la mano porque con el tenedor, miren, más que está bien caliente, me voy a quemar, pero ahí va. Miren, la agarran así con la mano y le muerden. Están bien buenas. La salsa está súper buena. Está enchilosita porque yo quería que quedara así enchilosita. No está demasiado, está muy rica. Ay, no, pero está bien bueno. Con café. No es cierto, es coca. Very, 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 very delicious, delicious, delicious. Están muy buenas. Amigos, pues ya llegamos al final de este video. Ya sabes que si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas, cliques la campanita y dame muchos likes. Y nos vemos para la próxima con más ricas recetas que a ustedes les encantan. Yo sé que les encantan, ¿ok? Bye. Coman muchas enchiladas con arroz, le pueden poner su ensaladita, la coca de dieta, pa' que amar.